¿Sabías que hay un panteón en el que se dice que las almas de las brujas vagan por la noche? Hoy te contaremos su historia aterradora. Prepárate, porque lo que escucharás te hará dudar si realmente es seguro visitar un lugar así al caer el sol. En este video, exploraremos un panteón embrujado, lleno de leyendas de brujas y fantasmas que han sido transmitidas de generación en generación. Este lugar no es solo un sitio de descanso eterno, sino un lugar donde lo inexplicable ocurre cada noche. La historia de este panteón está marcada por eventos oscuros y misteriosos. Se cuenta que, hace siglos, un grupo de mujeres fue acusado de brujería y ejecutado en las cercanías. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, sin ninguna ceremonia, y se cree que las almas de estas mujeres no encontraron la paz. Desde entonces, muchos han reportado encuentros inquietantes con lo sobrenatural, susurros que parecen salir del viento, figuras que se deslizan entre las tumbas, y luces que flotan entre las lápidas al caer la noche. Nadie ha podido explicar por completo los fenómenos, pero los lugareños aseguran que las brujas no descansan. Entre los relatos más inquietantes se encuentran los de aquellos que se han atrevido a visitar el panteón de noche. Un hombre llamado Eduardo, quien investigaba fenómenos paranormales, decidió pasar una noche dentro del lugar para probar si las leyendas eran reales. Eduardo llevó consigo equipo de grabación, decidido a captar alguna evidencia. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. A medida que avanzaba por las viejas tumbas, sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable, y comenzó a escuchar cánticos lejanos que parecían venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Mientras Eduardo continuaba su recorrido, vio algo que lo paralizó. Cerca de una de las lápidas más antiguas, una figura femenina de largos cabellos flotaba a pocos centímetros del suelo, su rostro oculto por la oscuridad. Eduardo intentó moverse, pero sus piernas no respondían, como si el frío de la noche lo hubiera petrificado. El ente comenzó a acercarse lentamente, los cánticos en el aire se hicieron más fuertes, y las luces de su cámara parpadearon. Eduardo sintió como el frío calaba sus huesos mientras la figura se acercaba lentamente, cada paso de la entidad parecía resonar en el suelo aunque nunca tocara la tierra. Su respiración se hizo más pesada y el aire se sentía espeso, como si lo estuviera envolviendo en una especie de neblina oscura. Los cánticos que antes eran lejanos ahora lo rodeaban, se sentían como susurros al oído, pero no había nadie más alrededor. Trató de retroceder, pero sus pies seguían inmóviles, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover su mano y encendió la linterna de su equipo. El haz de luz iluminó brevemente el rostro de la figura, revelando unos ojos vacíos y una sonrisa torcida que parecía congelada en el tiempo. Eduardo sintió una oleada de terror, y el aire a su alrededor se llenó de un olor extraño, como a tierra quemada y carne descompuesta. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero los cánticos continuaban. Eduardo, desesperado, miró su cámara, esperando haber grabado algo, cualquier cosa que pudiera probar lo que acababa de suceder. Pero cuando revisó la pantalla, las grabaciones estaban borrosas, distorsionadas por interferencias y sombras que no pudo explicar. Eduardo, con las manos temblorosas, bajó la cámara y miró a su alrededor, pero la oscuridad del panteón parecía haberse vuelto más densa, más opresiva. El aire cargado hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Sabía que algo lo acechaba, que no estaba solo en ese lugar maldito, pero no lograba ver nada más que sombras retorcidas entre las lápidas. De repente, un crujido lo sacó de su parálisis. Volteó hacia el sonido y vio como una lápida cercana comenzaba a resquebrajarse, como si algo, o alguien, estuviera empujando desde abajo. El terror se apoderó de él mientras veía como una mano esquelética, envuelta en trapos viejos y podridos, emergía lentamente de la tierra. Eduardo retrocedió, pero sus piernas apenas respondían, estaba atrapado entre el miedo y la incredulidad de lo que estaba presenciando. El suelo comenzó a temblar levemente, y el crujido de la lápida se convirtió en un eco que resonaba por todo el panteón.
Una silueta espectral emergió completamente de la tierra, su rostro cubierto por una capa oscura, como una sombra ambulante que había estado esperando por siglos para salir de su tumba. Sin previo aviso, los cánticos volvieron, pero esta vez eran diferentes, más fuertes, más cercanos, casi como si un coro de voces invisibles hubiera aparecido a su alrededor. Eduardo, atrapado en un ciclo de terror, intentó encender su radio para pedir ayuda, pero lo único que salió de ella fue un crujido estático y una voz que murmuraba su nombre. Eduardo dejó caer la radio cuando la voz susurró su nombre. Aquello no podía ser real. Se inclinó hacia adelante, intentando comprender de dónde provenía ese sonido distorsionado, pero todo lo que encontró fue silencio y más sombras rodeándolo. El temblor del suelo cesó, pero la silueta espectral que había emergido de la tumba seguía allí, inmóvil, observándolo desde la penumbra. Sentía que cada paso que daba lo acercaba más al abismo, donde no habría regreso. De repente, sintió una ráfaga helada en su nuca, como si alguien estuviera respirando justo detrás de él. Giró bruscamente, esperando encontrar a alguien, pero solo vio el vasto campo de tumbas desmoronadas y cruces oxidadas. Sin embargo, algo había cambiado. Las lápidas, antes cubiertas de maleza y musgo, ahora tenían símbolos grabados que brillaban con una luz tenue y siniestra. No eran cruces ni nombres de difuntos, eran símbolos antiguos, marcas que no lograba entender, pero que lo llenaban de una creciente sensación de peligro. Los cánticos se intensificaron, más urgentes, como si las voces que los entonaban estuvieran intentando invocar algo o a alguien. Eduardo se dio cuenta de que ya no podía quedarse más tiempo. Giró sobre sus talones y comenzó a correr, atravesando el laberinto de tumbas, sintiendo que el suelo crujía bajo sus pies. Pero a cada paso, la sensación de que algo lo seguía se hacía más evidente, como si una presencia invisible lo estuviera persiguiendo. El frío en el aire se volvió insoportable, y su aliento salía en nubes blanquecinas mientras corría hacia la salida del panteón. Cuando creyó que estaba a salvo, vio algo que lo detuvo en seco. La puerta de hierro por la que había entrado estaba cerrada. Y detrás de él, las voces no se detenían. Eduardo se detuvo frente a la puerta de hierro, jadeando, intentando controlar el pánico que amenazaba con consumirlo por completo. Las cadenas oxidadas que colgaban de la entrada parecían intactas, como si nunca hubieran sido tocadas, pero recordaba haberlas abierto al llegar. Con desesperación, intentó empujar la puerta, pero no se movía, como si estuviera bloqueada por una fuerza invisible que lo mantenía prisionero dentro del panteón. El eco de los cánticos lo envolvía nuevamente, ahora más cercano que nunca. Sentía como si los muros del panteón lo aprisionaran, cada vez más estrechos, cada vez más sofocantes. Miró a su alrededor en busca de una posible salida, pero lo único que veía eran las lápidas deformadas y las sombras que parecían moverse por sí solas. Sabía que algo, o alguien, lo estaba observando, esperando a que cometiera el error de detenerse por completo. En medio de su desesperación, escuchó un ruido distinto entre los cánticos, el chirrido metálico de algo arrastrándose por el suelo. Giró la cabeza lentamente hacia la fuente del sonido y vio como una antigua carreta, hecha de madera podrida, emergía de las profundidades del panteón. Estaba adornada con velas encendidas, pero lo más perturbador era lo que había sobre ella, varios cuerpos en estado de descomposición, envueltos en túnicas negras, que parecían haber sido colocados allí hacía siglos. La carreta avanzaba hacia él sin que nadie la empujara. Los ojos vacíos de los cuerpos parecían mirarlo, y Eduardo sintió que su mente comenzaba a fragmentarse por el terror. Quiso correr de nuevo, pero sus piernas se negaron a moverse. Fue entonces cuando un susurro nítido y frío le llegó a los oídos, distinto de los cánticos, mucho más personal: «Ya es tarde, Eduardo. Ellas vienen por ti». La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Eduardo intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La carreta se detuvo frente a él, y una de las figuras esqueléticas comenzó a moverse.
La figura esquelética en la carreta comenzó a moverse lentamente, como si la misma muerte estuviera despertando de un sueño largo y oscuro. Eduardo, paralizado por el horror, observó cómo aquel ser alzaba una mano huesuda, señalándolo directamente. El frío a su alrededor se intensificó, y su cuerpo se estremeció, incapaz de resistir el poder que emanaba de esa criatura. De repente, las velas en la carreta se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad aún más profunda. Eduardo escuchó algo crujir debajo de él. El suelo bajo sus pies temblaba nuevamente, y pequeñas grietas comenzaron a abrirse a lo largo del camino que lo separaba de la salida del panteón. Era como si el mismo cementerio estuviera despertando, respondiendo al llamado de esas figuras condenadas. Trató de retroceder, pero sus piernas estaban rígidas, pesadas como si las raíces del suelo lo estuvieran sujetando. Al mirar de nuevo hacia la carreta, vio cómo las figuras, una por una, comenzaban a levantarse lentamente de su letargo, con movimientos torpes pero firmes. El sonido de huesos crujiendo y carne desgarrándose llenaba el aire, acompañado por los susurros cada vez más cercanos de aquellas brujas que parecían no haber encontrado descanso. Eduardo sabía que no podía quedarse ahí. Con un esfuerzo desesperado, arrancó sus pies del suelo y corrió hacia uno de los rincones más oscuros del panteón, esperando encontrar algún refugio o al menos una manera de ganar tiempo. Pero el lugar parecía cambiar a medida que avanzaba, las tumbas se alzaban frente a él, bloqueando su camino, y los árboles muertos extendían sus ramas como garras que buscaban atraparlo. Mientras corría, comenzó a oír pasos detrás de él, pasos rápidos y secos, como si varias figuras invisibles lo estuvieran siguiendo. Giró la cabeza por un momento y vio, a través de las sombras, a una mujer vestida con un manto negro, caminando lentamente hacia él. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su rostro estaba cubierto de cicatrices antiguas, marcas de lo que parecía un ritual oscuro. Eduardo sentía que su tiempo se acababa. Eduardo seguía corriendo, pero cada vez se sentía más atrapado. El aire a su alrededor se volvía pesado, y las sombras parecían retorcerse, como si intentaran alcanzarlo. Los pasos detrás de él se acercaban, implacables, mientras el eco de los cánticos oscuros resonaba en su mente, nublando su capacidad de pensar con claridad. La mujer de manto negro seguía acercándose, con una calma aterradora, como si supiera que tarde o temprano lo alcanzaría. De repente, Eduardo vio una pequeña cripta a lo lejos, escondida entre árboles marchitos y lápidas derrumbadas. Era su única esperanza. Sin dudarlo, corrió hacia la entrada, forzando la pesada puerta de metal oxidado que rechinó al abrirse. Se lanzó al interior y cerró la puerta detrás de él, sus manos temblorosas luchando para asegurarla con un viejo cerrojo. El interior de la cripta estaba oscuro, pero una tenue luz se filtraba desde las grietas del techo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, símbolos y palabras en un idioma que Eduardo no reconocía. El ambiente estaba cargado de una energía oscura, como si cada piedra estuviera impregnada de siglos de magia maldita. Intentando calmarse, Eduardo respiró profundamente, pero el aire en la cripta olía a moho y muerte. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero al menos, por el momento, parecía estar a salvo. Se apoyó en una de las paredes, tratando de recuperar el aliento, pero entonces escuchó algo que lo hizo congelarse nuevamente. Un rasguño. Lento y suave, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. Los rasguños se intensificaron, y Eduardo sintió como la puerta comenzaba a temblar. No estaba solo. Afuera, las figuras seguían acechando, y la mujer de manto negro seguramente ya lo había encontrado. De pronto, un susurro rompió el silencio dentro de la cripta. Era un susurro débil, casi inaudible, pero Eduardo pudo entender las palabras: ellas nunca descansan, y tú, tampoco lo harás. El pánico lo invadió nuevamente. Giró en busca de una salida, pero lo único que encontró fue una antigua escalinata que descendía hacia la oscuridad. Eduardo se quedó inmóvil por un momento, sintiendo como el frío y el terror se apoderaban de cada célula de su cuerpo.
Frente a él, la antigua escalinata se hundía en una oscuridad insondable, una negrura que parecía devorar la poca luz que se filtraba desde las grietas del techo de la cripta. Pero los rasguños en la puerta, cada vez más violentos, no le dejaban opción. Las figuras que lo perseguían estaban más cerca que nunca. Tenía que moverse. Bajó los primeros escalones con cautela, pero con cada paso que daba, un eco hueco retumbaba por el pasaje subterráneo. Era como si el panteón mismo estuviera consciente de su presencia, como si estuviera siendo absorbido por el corazón de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que jamás había imaginado. A medida que descendía, el aire se volvía más denso, cargado de un olor rancio y húmedo, similar al de una tumba recién abierta. La escalera parecía interminable, y el sonido de sus propios pasos resonaba a su alrededor, pero detrás de él, los golpes en la puerta se hacían más distantes. Aunque sabía que no estaba fuera de peligro, el alivio temporal de haber escapado de las brujas afuera le dio una falsa sensación de seguridad. Cuando finalmente llegó al pie de la escalera, Eduardo se encontró en una sala subterránea amplia, apenas iluminada por lo que parecían ser velas encendidas en los rincones más lejanos. El resplandor débil apenas revelaba las formas y contornos de lo que lo rodeaba, pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, empezó a distinguir detalles inquietantes. En las paredes, había figuras talladas en la piedra, representaciones de mujeres encapuchadas y símbolos que claramente pertenecían a algún tipo de ritual antiguo. En el centro de la sala había un altar, cubierto de polvo, pero aún adornado con restos de velas derretidas y objetos que parecían haber sido utilizados en sacrificios o invocaciones hace mucho tiempo. Eduardo se acercó al altar, tratando de descifrar su propósito. A medida que inspeccionaba más de cerca, sintió una extraña energía emanando de él, como si ese lugar aún estuviera conectado con el poder oscuro que lo había creado. Entonces, algo en el suelo capturó su atención, una serie de marcas circulares, grabadas en el suelo, que formaban un patrón en espiral alrededor del altar. Parecía que algo había sido sellado ahí. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un sonido suave y arrastrado surgió detrás de él. Eduardo giró de golpe, con el corazón acelerado. En la penumbra, una figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, alta y delgada, con el rostro oculto bajo una capucha oscura. A diferencia de las otras figuras que había visto antes, esta parecía más real, más tangible, pero aún así irradiaba una presencia sobrenatural que lo dejó paralizado. Sus ojos, brillantes como brasas, lo miraban fijamente, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios pálidos. «Has llegado demasiado lejos», dijo la figura, su voz resonando como un eco distorsionado. «Este lugar no es para los vivos». Eduardo intentó retroceder, pero sus pies parecían estar anclados al suelo. El aire se volvió pesado, y la temperatura descendió bruscamente. La figura extendió una mano hacia él, y una ráfaga de viento helado lo golpeó, derribándolo al suelo. Se arrastró hacia atrás, tratando de escapar, pero la espiral en el suelo comenzó a brillar con una luz siniestra. De pronto, el suelo bajo el altar se agrietó con un crujido ensordecedor, y una densa niebla oscura empezó a filtrarse desde las profundidades. Eduardo vio cómo la mujer alzaba los brazos en un gesto de invocación, y los cánticos, esos mismos cánticos que lo habían atormentado durante su huida, comenzaron a resonar en la sala. Las voces eran más fuertes, más claras, y provenían de todas partes. Las sombras en las paredes parecían moverse, retorciéndose como si estuvieran vivas. La niebla se alzó, formando figuras indistintas, rostros espectrales de mujeres con ojos vacíos que lo miraban con odio. Eduardo sentía como el frío le calaba los huesos, cada vez más profundo, hasta que apenas podía moverse. La voz de la mujer encapuchada resonaba por toda la sala, mientras los cánticos alcanzaban un crescendo. «Ellas han despertado», susurró la mujer, acercándose lentamente a Eduardo. «Este lugar es su morada eterna, y tú serás parte de su sacrificio». Con un último esfuerzo desesperado, Eduardo se levantó, tambaleándose hacia la pared opuesta, buscando una salida que no existía.
Los rostros espectrales lo rodeaban, susurrando su nombre, acusándolo de haber profanado el terreno sagrado de las brujas. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, algo en las marcas del suelo comenzó a cambiar. El brillo de la espiral se intensificó, y las sombras se agitaron como si algo más estuviera tratando de emerger desde las profundidades. Eduardo, con el corazón palpitante, sintió que su mente empezaba a tambalear bajo el peso del terror y la desesperación. Las sombras en la sala se volvieron cada vez más densas, y la niebla oscura seguía ascendiendo, envolviendo la habitación en un manto frío y opresivo. La mujer encapuchada, con su presencia imponente, parecía ser la fuente de todo el caos que se desataba a su alrededor. Sus movimientos eran lentos pero calculados, y su mirada fija en Eduardo le transmitía una certeza inquietante de que su destino ya estaba sellado. A medida que Eduardo retrocedía, el suelo bajo el altar continuaba resquebrajándose. La espiral en el suelo brillaba con una intensidad creciente, y la niebla se arremolinaba alrededor de ella, formando figuras indistintas que se movían lentamente hacia el centro de la sala. Las voces en los cánticos se volvían cada vez más estridentes, como si las entidades que las producían estuvieran luchando por liberarse de alguna prisión ancestral. Eduardo intentó pensar con claridad. Sabía que no podía quedarse ahí esperando su destino. Se dirigió a las paredes, tocándolas en busca de algún pasaje secreto o una forma de escapar. La superficie estaba cubierta de inscripciones antiguas y símbolos que parecían cambiar con la luz de las velas. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas, respondieran a su desesperación con una indiferencia gélida. De repente, escuchó un sonido metálico, como si algo estuviera siendo arrastrado. Giró rápidamente y vio una de las losas del suelo deslizarse hacia un lado, revelando un túnel estrecho y oscuro que se extendía hacia abajo. Sin pensarlo dos veces, Eduardo se lanzó hacia el túnel, deslizándose por el estrecho pasaje. La humedad y el frío eran intensos, y el túnel parecía interminable, pero no había vuelta atrás. Necesitaba encontrar una salida, cualquier cosa que lo llevara lejos de ese lugar. El túnel se torcía y se retorcía, y Eduardo tenía que avanzar a gatas, sus manos y rodillas resbalando en el suelo húmedo. Las voces y los cánticos se volvían más distantes a medida que avanzaba, pero la sensación de ser perseguido seguía presente, como una sombra invisible que se mantenía a sus espaldas. Su respiración se volvía cada vez más difícil, y el aire en el túnel estaba cargado de un olor a tierra y descomposición. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara subterránea, algo más pequeña que la sala anterior. Las paredes estaban adornadas con artefactos antiguos y rituales que parecían tener un propósito oscuro. En el centro de la cámara había un gran sarcófago de piedra, cubierto de símbolos que resonaban con una energía inquietante. Eduardo se acercó al sarcófago, buscando alguna pista sobre cómo podría usarlo para su beneficio. Mientras examinaba el sarcófago, notó que estaba parcialmente abierto, y una grieta en su tapa revelaba un interior oscuro y polvoriento. Un susurro inquietante se filtró desde dentro, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde el interior del sarcófago. Eduardo, temblando de miedo pero impulsado por una curiosidad desesperada, comenzó a abrir la tapa con dificultad. La energía que emanaba del sarcófago parecía ser más fuerte, y Eduardo sintió una presión creciente en su pecho. Cuando la tapa finalmente se movió lo suficiente, vio algo que lo dejó sin aliento. Dentro del sarcófago había un antiguo libro de cuero, con una portada que mostraba los mismos símbolos que estaban grabados en las paredes. El libro estaba envuelto en una capa de polvo y telarañas, pero parecía intacto, como si hubiera sido dejado allí hace siglos con un propósito específico. Sin más opciones, Eduardo sacó el libro del sarcófago, esperando que pudiera contener algún tipo de conocimiento que le ayudara a salir de ese lugar maldito. A medida que abría el libro, una oleada de energía oscura lo envolvió. Las páginas estaban llenas de textos en un idioma que no podía entender, pero las ilustraciones eran perturbadoras, rituales de invocación, sacrificios y símbolos de poder antiguo.
Eduardo comenzó a hojear las páginas frenéticamente, buscando algo que pudiera ofrecerle una solución. Una de las páginas parecía estar dedicada a un ritual de protección contra entidades oscuras, con un dibujo de un círculo mágico rodeado de runas antiguas. En ese momento, escuchó un sonido ominoso, un retumbar sordo que parecía venir de las profundidades del panteón. El sarcófago comenzó a temblar y la cámara se llenó con una vibración que sacudía las paredes. Eduardo sintió que el tiempo se aceleraba y una sensación de desesperación lo invadió. Sabía que el ritual descrito en el libro podría ser su única esperanza, pero también sabía que estaba en un lugar donde las fuerzas oscuras estaban en su punto culminante. Las voces volvieron a intensificarse, y la niebla oscura parecía filtrarse a través de las grietas del túnel, acercándose rápidamente. Eduardo comprendió que tenía que actuar rápido. Comenzó a seguir las instrucciones del libro, dibujando el círculo mágico en el suelo con polvo de un antiguo altar que encontró en la cámara. Las runas y símbolos se dibujaban con dificultad, pero su determinación no flaqueó. El retumbar y el temblor crecían, y Eduardo sintió que estaba a punto de enfrentar el punto culminante de su pesadilla. Con el círculo mágico trazado, tomó una profunda respiración y se colocó en el centro, esperando que el ritual pudiera ofrecerle alguna protección contra la oscuridad que se aproximaba. Las sombras en la sala parecían moverse con una intensidad creciente, y las voces resonaban en un crescendo aterrador. Eduardo se preparó para enfrentar lo que viniera, esperando que el antiguo conocimiento del libro le ofreciera una salida de esta pesadilla interminable. Eduardo, en el centro del círculo mágico, sintió como la energía oscura se intensificaba a su alrededor. Las sombras se arremolinaban frenéticamente, y los cánticos se volvieron casi ensordecedores. Sin embargo, al activar el ritual con las palabras finales del libro, el círculo comenzó a resplandecer con una luz cegadora. Las entidades que lo rodeaban se desvanecieron, y un silencio absoluto envolvió la cámara. Con el resplandor de la protección envolviéndolo, Eduardo se levantó lentamente, mirando cómo las sombras se disipaban. Finalmente, la luz comenzó a desvanecerse y, con un último susurro inquietante, las figuras espectrales desaparecieron en el aire. Eduardo, agotado y temblando, se arrastró hacia la salida del túnel, dejando atrás el panteón maldito. Al salir a la superficie, la luz del amanecer lo abrazó, y, al mirar atrás, solo vio la entrada del panteón cerrándose de nuevo, como si nunca hubiera estado allí.